Bueno, la verdad es que el tema está súper interesantísimo, doctor. Estamos hablando con el doctor Julio Mora y estamos hablando de la hipoacusia, los problemas que se dan con los sonidos, con el oído y eso. Dejamos una pregunta en el aire con el uso de los audífonos. Estábamos hablando que muchas veces los jóvenes usan un solo audífono de un solo lado porque quizás están oyendo una conversación y no necesitan oírlo quizás con los dos. Eso a largo plazo, con el tiempo, quizás eso le puede afectar, doctor, en su Bueno, sistema. estábamos conversando que depende el volumen en el que tengamos el sonido que estemos escuchando en el audífono. O sea, si mantenemos un volumen por debajo de 70 decibeles, que regularmente ya los celulares te dicen cuando está en 60, cuando está en 70, o te dicen, mira, no lo suba de aquí porque puede O sea, tener no es un riesgo. porcentaje, sino es que realmente son decibeles. Son decibeles. Ah, perfecto. Son decibeles. De hecho, el volumen máximo, creo, de los audífonos eso es 100 o 110. Ok. Que es un nivel que no se lo recomiendo a nadie porque comienza a haber pérdida auditiva permanente, o sea, daño permanente de las células del oído interno. Doctor, Entonces, mire, déjeme decirle una cosa, quizás en mi generación, nosotros quizás no podíamos poner un audífono 1 hora o 2 horas quizás para ver una película o algo, pero ya hoy en día todo el mundo usa los audífonos, cogen clase con audífonos, oyen música, juegan, ven televisión, ven Netflix, trabajan todo el tiempo, o sea, y eso de verdad que me preocupa un poco con la generación porque viene pasando quizás ese tipo de daños. De hecho, o sea, es proporcional también al tiempo de exposición. Porque como hablábamos ahorita, o sea, si tú te expones un solo día, el oído busca los mecanismos, trata de defenderse, pero si es por poco tiempo, 2 horas, bueno, está bien, pero si duramos el día entero o si lo hacemos constantemente diario, va a haber pérdida auditiva. Si yo uso un solo audífono y está en nivel seguro, no me va a causar problema. Ok. Porque lo estoy usando en un nivel seguro que mi oído no se va a ver afectado. Ahora, mucha gente lo que le pasa es que utiliza los audífonos a un nivel muy alto y sí, el daño puede variar en un oído y otro a largo plazo y quizás tú escuches mejor de un oído que de otro. Eso le iba a preguntar ahora, porque hay gente que yo he escuchado diciendo, yo escucho mejor del oído izquierdo que del oído derecho, o viceversa. O sea, he oído gente que dice, no, yo he desarrollado más mi oído derecho que mi oído izquierdo. ¿Eso se debe a una condición o eso tiene que ver con lo que usted decía al principio del hemisferio izquierdo y el derecho? Eso más es por la acumulación del daño, por ejemplo. Okay. Si este lado fue más afectado, decíamos el ejemplo del francotirador, pues entonces ese lado es el que yo voy a verme más afectado en la audición que del otro. Pero al fin y al cabo la exposición al ruido afecta bilateralmente, porque regularmente si yo estoy expuesto a un ruido aquí, entonces los dos oídos lo escuchan. Una preguntita, doctor, ¿qué recomendación le podríamos dar quizás para que se puedan proteger los oídos? Esas personas que son técnicos de sonido, esas personas que son mozos en discotecas, en bares, en restaurantes, que siempre hay música, que siempre hay unos sonidos. ¿Qué recomendación quizás le podemos dar para que ellos protejan? Porque al final de cuentas, o sea, no es lo mismo una persona que vaya un día y se divierta un par de horas a esas personas que están ahí varias horas al día, 8, 10 horas al día. No, lo correcto es que utilicen protección auditiva. Es decir, existen diferentes tipos. ¿Cuáles son esos tipos de protección que se pueden usar? Bueno, están los audífonos grandes, que son aislantes de sonido. Obviamente no creo que un mozo vaya a usar eso, pero los audiólogos, que ya son los especialistas en estudiar los niveles de audición, son los que hacen los estudios de audiometría, etcétera, etcétera, ellos también hacen o preparan una especie de tapones. Hay tapones que son protectores de agua, que lo usan la gente para nada, pero hay tapones que son protectores auditivos. Exacto, eso sería como un aislante. Pero hay otros que son más pequeños, que son aislantes ya para como tapar el oído. Dependiendo del material que se utilice y eso es el grado de protección que ofrece. Por ejemplo, en fábricas quizás yo uso de los que son como colchas, que tú lo enrollas, te lo pones y él cubre y te tapa el oído y así tú te proteges de algunos Sí, exacto. O sea, evidentemente, si voy a entrar a quizás a una fábrica donde realmente hay unos decibeles bien altos, ya ahí sí tengo que usar aislante. El aislante, correcto. Claro que sí. De hecho, en los bebés es bueno utilizar aislante. Yo en mi bebecita, como a mí también me gusta cantar, Okay. Yo siempre he estado en esa área del canto. Qué bien. Y en la iglesia, pues entonces están los ensayos y uno está expuesto a mucho ruido.
Y nosotros el de la batería siempre se emociona y recibe el espíritu más y entonces ahí le da No, y todo ahora uno ensaya con micrófono y todo, claro. O sea, todo está amplificado. Y a mi bebecita yo le compré su aislante, cada vez que lleva los ensayos tenía ella su aislante. Y ella escucha, pero entonces con aislación de esa intensidad del sonido. Yo tengo 2 hijas, la más pequeña, cuando tenía 6, 7 meses, nosotros tuvimos que hacer un viaje a Puerto Rico. Y a mí me sorprendió, porque no había vivido la experiencia, pero me sorprendió porque en el avión, la presurización del avión también le hizo como unos efectos. Y ella decía, ay, me duele. O sea, como que hacía, no hablaba todavía, pero lloraba y como que se ponía la manita en el oído. Y una azafata vino y nos regaló unos aislantes, nos prestó unos aislantes ahí. Y ella decía, no, lo que pasa es que los bebés tienen más sensibilidad, tienen mayor sensibilidad. De verdad esa parte no la sabía con ella. Usted sabe que en el cuerpo todo se conecta y en otorrino, todo lo que el otorrino hace está conectado una cosa con otra. La nariz al fondo tiene unos tubitos que comunican la nariz con el oído, se llama trompa de Eustaquio. Esa trompa se encarga de ayudar a la ecualización de la presión del oído medio. Okay. La membrana timpánica, que está al fondo del conducto auditivo, sella el oído externo del oído medio. Entonces, ese oído medio no tiene contacto con el exterior solamente a través de la trompa de Eustaquio. Entonces, cuando hay cambio de presión, por ejemplo, cuando subimos a un avión, todo el mundo siente que se le tapó el oído, se bebe un chin de agua, mastica un chicle, bosteza. Cuando subimos a una montaña. Cuando subimos a una montaña, porque hay cambios de presión atmosférica. Okay. Entonces, esa trompita de Eustaquio, aparte de servir para otras cosas, funciona para esa ecualización del sonido. A veces en los bebecitos o en algunas personas que sufren de rinitis, cuando se montan en un avión, sienten un dolor intenso porque el cambio de presión no ocurre de manera rápida como en las personas que no tienen ningún problema. Y en los bebecitos, como es algo inmaduro que está desarrollándose, entonces puede ser que la ecualización no ocurra inmediatamente y por eso le molesta. Doctor, en esta fecha de Navidades, que vienen muchos fuegos artificiales, mucha gente, muchas fiestas, muchos ruidos, muchos vecinos que se compraron esas bocinas que empiezan el kitipó, y el que quiera perder su tiempo, que me aconseje y bla, bla, bla. O sea, ¿cómo podemos de manera casera o de manera, no sé, para esta época, proteger? O sea, ¿qué consejo le podemos dar a la gente para proteger sus oídos? Bueno, mira, en sentido general, lo mejor y lo más conveniente es evitar la exposición al ruido. Es decir, si no hay necesidad de tener esa bocina que me esté explotando literalmente el tímpano, pues entonces no la tenemos que tener tan alta. Okay. Evidentemente, van a haber ciertos decibeles que, bueno, se está bailando, están haciendo una premiación o lo que sea, qué sé yo, lo que entonces tú tratas de no exponerte por tanto tiempo. Y si, por ejemplo, tú vas a trabajar todas estas festividades en ambiente muy ruidoso, entonces tienes que protegerte el oído. Esas son básicamente las recomendaciones. Si tú puedes evitar exponerte al ruido que tú entiendes que no es necesario, tú estás expuesto, pues tú lo evitas. Esa es la mejor forma, porque si tú no te evitas al problema, entonces no te va a causar problema. Claro. Si te vas a exponer, entonces trata de medir el tiempo de exposición. O sea, mientras más alto el volumen, menos tiempo tú tienes que durar. Okay. Entonces, si vas a trabajar en eso, entonces tienes que protegerte el oído. Obviamente, una persona que vaya a una fiesta casual no va a estar con unos tapones, que de hecho, las personas que frecuentan, mejor dicho, lugares ruidosos, sí, pueden tener sus audífonos personales, sus aislantes personales, su taponcito. Sí, correcto. Cada vez que se vayan a exponer a una fiesta, total. Para hablar, no se puede hablar mucho en esos lugares. Además. Entonces, ya tú proteges tu oído y disfrutas del ambiente. Y los que van a trabajar en eso tienen que protegerse necesariamente. Doctor, las personas que a veces hacen el comentario de que sienten un silbido en uno de los 2 oídos o en los 2 oídos, o que quizás a la hora de dormir sienten ese silbido, ¿eso es, me imagino, un reflejo de que algo malo está pasando a nivel auditivo? Sí, puede ser un reflejo de que algo malo está pasando a nivel auditivo. Hay un 20% de las personas que tienen tinnitus que no tienen ningún problema. ¿Que tienen como tinnitus? Tinnitus es el nombre médico, vamos a decir así, de ese zumbido, ese silbido que escuchan dentro del oído. Okay. Hay un 20% que tú lo vas a evaluar y tienen la audición perfecta, no tienen ningún problema, simplemente pues lo que presentan es ese silbido. Ahora, hay otro porcentaje que sí se debe a un problema auditivo, que puede ser una pérdida de audición, que hayan estado recaudando o creciendo y que entonces pues provoque esa pérdida auditiva y ese tinnitus que pues, tanto molesta.
Hay personas que el tinnitus no le impide desarrollar su actividad diaria, se escucha más cuando estamos en lugares silenciosos porque es como un defecto del oído interno que manda una señal equivocada de que se está oyendo ese sonido cuando realmente no es así. No existe en el ambiente. El silbido ocurre por una señal que se aparece del oído interno precisamente. Pero hay otras personas que le impide desarrollar su actividad diaria. Entonces necesitan acudir al médico para descartar que no sea ninguna cosa importante y que tengan orientación en cuanto a cómo van a tratar esa parte. La gente que sufre de vértigo y esas cosas, ¿es que se le daña el oído interno? ¿Es que hay un desequilibrio? Porque he oído gente que dicen que no, el médico me dijo que tengo el oído interno desequilibrado o dañado, ¿no? Porque a veces no saben expresar quizás de manera correcta. No, y está correcto. Y sienten mareo, sienten que se desbalancean, sienten que se van de lado, o sea, ¿eso es producto de eso? No necesariamente tiene que ser producto de pérdida auditiva. Lo que pasa es que en el oído interno está el sistema vestibular, que es el sistema del equilibrio, que nos orienta a ver si nos estamos moviendo anterior, posterior, si estamos subiendo, bajando, si estamos rotando la cabeza hacia allá. Eso se carga el sistema vestibular. Y está el sistema coclear, que ya es de la audición. Entonces están juntos y comparten el vestíbulo dentro del oído interno, que hay unos líquidos que se mueven unos con otros. Hay afecciones que afectan tanto a nivel auditivo como a nivel vestibular y por eso hay personas que presentan una alteración auditiva y también pueden presentar los vértigos o mareos. Ya el vértigo es un tema muy amplio para tratarlo ahora, pero sí hay patologías que asocian una cosa con otra porque están interconectados. Ok, bien. Yo una vez sufrí un episodio de vértigo que, mire, no se lo deseo a nadie. Fue como que a los 40, ¡pam! Vértigo. Y yo, ¡guau! Y pensaba que me iba a morir. No, lo bueno es que hay un vértigo que el más común es benigno, posicional, sí, se puede quitar solo, o sea que gracias a Dios. Gracias a Dios. Mire, doctor, tenemos que ir a una segunda pausa. Cuando regresemos, me gustaría, doctor, que hablemos un poquito a profundidad del tema del cuidado del oído, o sea, de la limpieza, de la higiene. ¿Qué hay de cierto? ¿Cómo hay los mitos que hay, los que no hay? ¿Cómo limpiarlo y cuál es la manera correcta? Así es que cuando regresemos no se muevan de ahí, señores, que vamos a hablar de ese tema que a este país tanto No, aquí es muy cultural. Increíble. O sea, yo he visto gente, mire, doctor, con una plumita de gallo ahí adentro y con los ojos cerrados y una cosa que eso... Vamos a hablar de eso cuando regresemos, así es que no se muevan de ahí, por favor.